Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Aquí seguimos con la serie Refutando a los Unicitarios. Hoy vamos a hablar sobre San Mateo capítulo 28, verso 19. Ayer un unicitario me preguntó, me dijo, ¿y usted qué dice de Mateo 28, 19? Ya que muchos eruditos dicen que es un versículo añadido. A mí honestamente me causa risa cuando los unicitarios hablan de erudición. ¿Por qué? Bueno, porque su secta carece de erudición. Entonces, para ellos, Mateo 28, 19 es una carta, según ellos, un as debajo de la manga. Pero lo curioso es que cuando analizamos Mateo 28, 19 y estudiamos como se debe de ser, nos damos de cuenta que los unicitarios nuevamente están mal. Que Mateo 28, 19 es válido. Y supongamos que llegaran a tener la posibilidad de tener razón y Mateo 28, 19 hubiera sido añadido. ¿Prueba eso que la Trinidad no existe? ¿Prueba eso que la Trinidad no es una doctrina bíblica? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque este libro negro que tengo aquí en mis manos, que es la Biblia, mire, ahí está la Biblia. Este que está aquí es mi nombre, ahí donde se está moviendo el dedito ese es mi nombre. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si este versículo hubiera sido añadido, eso no quita la validez de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no deja de ser bíblica si este versículo hubiera sido añadido. ¿Por qué? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, como estaba diciendo, desde Génesis hasta Apocalipsis se enseña la doctrina de la Trinidad. O sea, si ese versículo hubiera sido añadido, no refuta la doctrina de la Trinidad. Así que los unicitarios nuevamente quedan expuestos como lo que son, falsos. Ahora, aquí tengo mis notas, y las voy a leer. Si algunos leen su computadora, porque yo no voy a leer mis notas en papel. Llámenme fachado a la antigua, old fashion, como se dice en inglés. Pero yo todavía creo en esto. ¿Sí? Entonces, la pregunta surge, ¿es válida la declaración de Mateo 28, 19? ¿Tienen razón los unicitarios? Podría ser que ¿cuántos años tienen de existencia los solo Jesús? 1913 a 1923, menos de 100 y tanto de años. Analicémoslo. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Me bajo aquí, me pongo un poquito para acá para que puedan ver el título. Dentro de la misma discusión antitrinitaria hay quienes cuestionan la validez del pasaje que se encuentra en San Mateo capítulo 28 versos 18 y 20. Para ello apelan a diferentes argumentos, entre ellos que el pasaje fue añadido posteriormente al concilio de Nicea
año 325 después de Cristo, con el fin de favorecer la doctrina de la Trinidad. Para apoyar la presunta impugnación del texto, citan escritos de algunos padres antenicenos, como Eusebio de Cesarea, aludiendo que en sus escritos, cuando señala este pasaje, omite la fórmula bautismal trinitaria. Yo me imagino a los unicitarios cuando empiezan a decir eso y cantan vítores de alegría, júbilo, y se empiezan a salir a la calle a decir gloria a Dios y empiezan a hablar en sus falsas lenguas. Bueno, el problema es que cantan victoria antes de ver toda la historia. Otros aluden a escritos de los padres de la iglesia, quienes mencionan que Mateo escribió el Evangelio en hebreo y pretenden relacionarlo con ciertas versiones tardías de dicho Evangelio. Han citado como ejemplo el manuscrito Shem Tov, versión en hebreo del Evangelio de San Mateo, manifestando que omite la declaración trinitaria. Cabe entonces preguntar, ¿es válido y confiable el texto de Mateo 28, 18 al 20? ¿O es una adición posterior? En esta primera entrada consideraremos la validez del texto griego, dado que los manuscritos que poseemos de dicho evangelio está en ese idioma, como así también el texto de Mateo 28, 19, en relación con las citas de los padres de la iglesia. Certeza de Mateo 28, 19 en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Como se sabe, no contamos con los manuscritos originales. Así que si un unicitario les dice a ustedes que los escritos originales no existen, Mateo 28, 19, le están mintiendo. No le están diciendo la verdad. Le están viendo la cara. Le están dando a tole con el dedo, como usted quiera llamarle, pero le están engañando. ¿Por qué? Porque los escritos originales no existen. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos copias de copias de copias de copias de copias. Entonces, como ya lo dije, no tenemos los escritos manuscritos originales, también llamados autógrafos, de ningún libro de la Biblia, es decir, los que fueron escritos por los autores de su puño y letra. Lo que sí tenemos son copias de ellos, realizadas principalmente en papiro o en pergaminos. Existen alrededor de 5.000 manuscritos griegos, entre completos y parciales, más las versiones antiguas de las traducciones del Nuevo Testamento y a otros idiomas. Y en cada ocasión donde aparece la fórmula bautismal, lo hace tal como lo tenemos en Mateo 28, 19. Vuelvo a repetirlo por si no me escucharon bien, por si no me oyeron bien. Existen alrededor de 5.000 manuscritos griegos, entre completos y parciales, más las versiones antiguas de las traducciones del Nuevo Testamento a otros idiomas. Y fíjese bien en lo que digo aquí. Y en cada ocasión donde aparece la forma bautismal, lo hace tal como lo tenemos en Mateo 28, 19. Así que hay manuscritos, hay documentos donde antes del concilio de Nicea, donde se puede ver el versículo de Mateo 28, 19 con la fórmula bautismal que los unicitarios dicen que es añadido. Nuevamente, los unicitarios quedan expuestos en su mentira, su falta de conocimiento y falta de honestidad. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la palabra de Dios? ¿A quién le vamos a creer? ¿A la historia? ¿O le vamos a creer a los unicitarios? Yo le creo a Dios.
Yo le creo